Hola, mi nombre es Juan Felipe Vélez y bienvenidos a mi podcast que todavía no tiene nombre, pero como dicen por ahí, para hacer las cosas hay que comenzar antes que incluso tener el nombre hay que tener contenido, pues y quiero que este sea mi primer contenido porque pues estoy inspirado, ya pues la constancia hará lo que la inspiración no logra en el futuro, pero qué mejor momento para empezar que la hora. Quiero tocar el día de hoy un tema pues que es bastante popular de hablar en Colombia, que es la corrupción. Antes de tocar este tema me quiero presentar, pues yo soy un economista, ciudadano y pues soy un liberal clásico en el sentido que creo en la democracia liberal y en las instituciones libres, voluntarias, como guía para como guía ética para la sociedad. Creo que mi guía ética descansa sobre los valores de la democracia liberal y el mantenimiento de la individualidad a través de las asociaciones libres y voluntarias. Esto va a ser un debate muy largo, pues sí, pues no necesariamente mi farol ético tenga que siempre ser el correcto. Yo nunca voy a aclamar que tengo la razón. Este podcast es meramente de opinión. Entonces, yo tengo un foco muy economicista de la vida, pienso todo en términos de economía, aunque no quiero que este podcast se limite de ninguna manera a la economía. Acá se tocarán temas de tecnología, se tocarán temas de política, se tocarán temas de la vida, se tocarán temas militares, temas de la guerra contra las drogas, temas de historias personales y naturalmente tema de negocios, finanzas y sector público. Es un podcast que si bien puede tener un foco económico, no se va a limitar a la economía. Volviendo al tema de la corrupción, pues quiero hablar un poco desde la perspectiva que tengo como economista y también como ciudadano. Primero que como ciudadano para hacer entendible mi argumento y después lo veo como economista. Y bueno, es que el colombiano promedio vive obsesionado con la corrupción. Si usted coge en la calle a un colombiano cualquiera, lo más probable, diría yo que hay un 80% de probabilidad que, que si usted le pregunta cuál es el principal problema de este país, el colombiano le va a decir que es la corrupción. Posiblemente hay un 10% que le diga que es la FARC, la guerrilla, Juan Manuel Santos, y otro 10% que le diga que es el narcoparamilitarismo, Uribe, etc. Pero sin lugar a dudas un tema que une a los colombianos es su opinión sobre que la corrupción es un gran problema, si no es que es el problema principal que tiene Colombia. Y esta conclusión está justificada hasta cierto punto y es verídica. La corrupción es un gran problema que tiene Colombia. Sin embargo, no sé si es tanto un síntoma como la enfermedad de la que dicen que padece el país. Una cosa es que sea un síntoma de un problema mayor y la otra es que sea el problema o el problema que se tiene que resolver para, pues, básicamente sacarnos de pobres, ser un país más igual, etcétera. Cayendo en el cliché de que aquí la plata alcanza, pero es que se la roban toda, lo cual creo que no es cierto, pero tiene una razón de ser, y es que Colombia es un país que has- sufre de un estrés postraumático, eh, sufre de varios estrés postraumáticos. La guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico son sus propios estrés postraumáticos y la corrupción es un estrés postraumático puntual. Y es que el colombiano tiene razones para creer que vive en un país sumamente corrupto, porque en verdad vivió en un país sumamente corrupto y vive en un país corrupto que, aunque objetivamente yo lo pienso, se puede dar el argumento de que es mucho menos corrupto de lo que lo era en los 80 y en los 90, pues sigue siendo corrupto. ¿Y por qué? Porque pues el colombiano vio desde la corrupción pactada en las más altas cúpulas del gobierno, como fue el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, donde la evidencia recopilada por el abogado Enrique Gómez Martínez
sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, implica que pues posiblemente la presidencia estuvo en un pacto con el cartel del Norte del Valle para que se cometiera este asesinato, y la fiscalía tiene al menos 31 homicidios vinculados al proceso 8000, entre los que está el proceso de el propio magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, así como el homicidio de personas cercanas a la presidencia, como fue el homicidio de la monita Retrechera, quien fue una de las personas que conseguía dineros para la campaña de Ernesto Samper Pizano, y tiene casos de corrupción pactados en lo local, como es el caso de la prórroga de contratos por parte de este, madre, se me escapa el nombre, acá lo estoy buscando en Google, de Fernando San Clemente, quien prorrogó contratos del Transmilenio en la finca de uno de los principales financiadores de la campaña de Gustavo Petro para Senado de Alcaldía, que es Carlos Gutiérrez Roballo. 2 veces financió al menos la campaña de Gustavo Petro con cheques directos a su campaña por parte de una empresa de él que es CGR Biotecnología, Carlos Gutiérrez Roballo Biotecnología. Hay pues cheques que prueban esta financiación. Y bueno, también hay casos a nivel del Estado, del macroestado, como es los casos del falso positivo, que pues esto es corrupción, una corrupción muy sórdida, donde el ejército presentaba bajas que fueron ejecutadas en juicios sumarios y se presentan como bajas en combate con la guerrilla, que ocurrieron principalmente durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero que vienen posiblemente desde los años 80, y hay que hacer la salvedad de que muy posiblemente no sepamos realmente cuántos falsos positivos ocurrieron durante la década de los 80 y los 90, porque la verdad hay que decirlo, los registros de víctimas más recientes de falsos positivos comenzaron a recopilarse en el 2020, en el siglo XXI, no antes, no después. Y creo que hasta cierto punto esto es admirable de la justicia colombiana, porque aunque la gente puede pensar que esto es lo peor y es horrible pues que el Estado ejecute personas de manera sumaria, pues si uno se pone a pensar en la guerra contra las drogas que acontece en las favelas brasileñas o en el norte de México, pues donde el Estado es tan victimario como los propios cárteles. Pero de estos falsos positivos en estos países no se habla, simplemente porque no se recogen cifras, no hay comisiones independientes que se encarguen de recopilar estas cifras, que yo digo que son víctimas de la guerra contra las drogas, aunque acá siempre se les da en el marco del conflicto armado. Y esto es un problema porque no hay accountability de los estados, pero en Colombia también los estados carecen de accountability, a pesar de que tengamos mejores cifras que posiblemente otros estados que están atravesando procesos tan violentos como el conflicto armado colombiano. Dicho esto, pues presentados estos casos, pues es natural que el colombiano tenga paranoia, tenga una paranoia y esta desconfianza al Estado. Pues el colombiano de derechas tiene una desconfianza frente a la Corte Suprema de Justicia, frente a alguna parte del Congreso, y viceversa. El colombiano de izquierdas tiene desconfianza frente a la Fiscalía, tiene desconfianza frente a los entes de control administrativos como es la Procuraduría y la Contraloría, y pues hay razones para tener desconfianza. Nadie está diciendo que no, porque estos entes, todos los anteriormente mencionados, son corruptos en sí mismos. Pues la Fiscalía, pues los casos de corrupción que se han destapado no tienen nombre. La Contraloría tiene todo un journal donde documenta los casos de corrupción que ha destapado, que se leen más como crónica policíaca que como un documento del Estado, que usted lo deja vislumbrado de cómo funcionan los carteles de la contratación, el cartel de los pañales, etc. Y bueno, y pues la Suprema Corte de Justicia tampoco está libre de corrupción, empezando por el tema del cartel de la toga, donde
donde se vendían fallos judiciales a cambio de dádivas. Pues, esto es vulgar. Sin embargo, el problema con estos sórdidos casos que van en todas las cúpulas es que opaca el problema de corrupción diaria que tiene el país, y es una corrupción que no necesariamente puede aparecer en las cifras de presupuesto que dicen los procuradores, que de cuánta plata se roban al año del Estado, que nunca han sido capaces de justificar, porque pues una de las características de la plata que se roban al año es que se roba sin declarar cuánto se roba. Entonces realmente no sabemos cuánta plata se pierde del presupuesto público, ya sea porque se la robaron verídicamente, porque se invirtió mal, o porque simplemente no se llegó a ejecutar y tendrá que ejecutarse en otro momento, pero el dinero no se llegó a ejecutar cuando se requería. Estas son cosas que pasan todos los días en el Estado, porque Colombia es desafortunadamente un Estado leguleyo y clientelista. El clientelismo no necesariamente es corrupción ante los ojos de la ley, pero sus efectos son iguales. Entonces esta corrupción que se pierde ante todos los días es la corrupción que puede ocurrir entre los funcionarios de a pie, los funcionarios pues que se han robado la plata del PAEF, los funcionarios que mantienen una estructura como es la Secretaría de Transporte en Medellín, donde se mantiene una estructura pues burocrática completamente ineficiente, adrede, garantizada por un mini cartel de privados que se aprovechan de las citaciones ineficientes para pagar una multa que hace la propia Secretaría de Tránsito, y que ya agilizan los procesos poniendo gente a hacer filas, a sacar de fotocopias en X o Y lugar para que se la saquen más rápido y usted no tenga que pagar el precio de la fotocopia inflada de 1.600 pesos, pues a la que se la saca el tránsito, donde tú puedes ver múltiples funcionarios públicos celebrando un cumpleaños a la hora pico del día, teniendo una fila de posiblemente 300, 400 personas que requieren pues finiquitar un proceso para pagar una multa de tránsito, pero pues que la sociedad simplemente decimos que hagan la fila porque pues para qué se dejaron multar, para qué están infringiendo la norma, pues y la corrupción que transcurre, por ejemplo, en el IMPEC, donde los reos viven en condiciones inhumanas, los narcotraficantes son los amos y señores de las cárceles, pero pues nadie quiere reformar el IMPEC, nadie quiere intervenir el IMPEC, porque pues ¿para qué son delincuentes que coman mierda en la cárcel? Eso es lo que piensa la sociedad colombiana, pues, y es complaciente con este tipo de corrupción. Es complaciente con este tipo de corrupción y nadie lo dice. Y nadie está dispuesto a hacer nada. En cambio, nos prometen reformas inútiles como esa consulta anticorrupción que decía que por alguna razón, si usted le cortaba el número de periodos que podía un congresista ir al Congreso, recortaba salarios de los congresistas, iba a recortar la corrupción en el país. También reformas inútiles como crear nuevos departamentos en contra de la corrupción, como este área anticorrupción que resulta siendo corrupto y comprado por las mafias. Y entonces ambos espectros políticos y el propio centro promueven propuestas inútiles que personalizan la corrupción en unos pocos y poco hacen por combatir realmente la corrupción real. Que la corrupción real es legalizada. Es que esa es la triste realidad que a nosotros nos cuesta admitir en este país. Y es que somos un país tan leguleyo, tanto desde la constitución antigua, pues la constitución que regía antes de la 91, y por la propia constitución del 91. O sea, la corrupción se manifiesta a través de un mercado de tutelas innecesarias, que pues si bien la tutela puede ser una cosa bastante justa, pues también le puede poner trabas al sistema de salud y sobrecostos al sistema de salud innecesarios, que a veces pueden ser tutelas simplemente por cirugías estéticas, y esto pasa muy a menudo en Colombia, así como sobrecostos, como un ejemplo puntual que se me viene a la cabeza es el caso actual de Hidroituango, donde un alcalde se presenta como el salvador anticorrupción, y es que recuperando la plata de EPM, a pesar y haciendo acusaciones pues falsas, pero que tienen algo de plausibilidad para una persona que desconoce el caso concreto de Hidroituango, en el cual la represa se inundó debido al alto nivel de lluvias que
que sufrió la zona donde iba a ocurrir el embalse, que es Ituango. Y entonces ya este alcalde se aprovecha alrededor de una mitología donde se dicen cosas desde que este embalse se construyó para tapar fosas comunes, o que EPM pues entró en concubinato con los paramilitares para cometer masacres en Ituango y poder construir la represa, ambas acusaciones falsas. Y después entra en esta mitología de que él es el salvador de PM y de que hay una plata que él tiene que recuperar por el siniestro ocurrido en Hidroituango por parte de los contratistas. Y entonces pues arma una demanda que no tiene un sustento jurídico, porque hay pactado previamente un tribunal de arbitramiento, que son los tribunales que se pactan en este tipo de sociedades entre constructores y contratistas, para evitar estos pleitos justamente cuando ocurren siniestros. Entonces hace una demanda que no tiene procedencia, pero que obliga a la Contraloría a intervenir vulgarmente, porque interviene un contralor que está buscando pantalla política, pues, y entonces tiene que vender la idea de que hay un fallo, y pues este fallo se usa para perjudicar candidatos políticos, como es el propio Sergio Fajardo, al que ahora la Contraloría pues encuentra responsable parcialmente del siniestro ocurrido en Hidroituango, porque en su gobernación, pues su gobernación transcurrió durante el momento en que ocurrían las obras de Hidroituango, pero curiosamente pues Luis Pérez no está implicado en el fallo, a pesar de que dentro de su gobernación fue cuando ocurrió el siniestro. Entonces, quién sabe qué intereses oscuros hay dentro de la Contraloría para implicar falsamente a Sergio Fajardo en las responsabilidades de lo que ocurrió en Hidroituango. Entonces, bueno, lo que hace la Contraloría es fallar pues diciéndole a Mapfre pues lo obvio, que tiene que pagar cierta plata del siniestro, y como el monto del seguro no cubre el total del valor del siniestro, decirle a los otros implicados, que obviamente son los contratistas del consorcio, la otra aseguradora Azura, pues que tienen que pagar una plata pues para cubrir los sobrecostos del siniestro, que era lo que se iba a hacer. Decantándose parcialmente a favor de EPM, pero eso no quiere decir pues que esto no haya sido libre de costos para EPM, porque pues primero pues esto obligó al Banco Interamericano, uno de los que había hecho un préstamo para financiar el Hidroituango por más de 450 millones, a pedir que se hiciera el pago del préstamo inmediato, y obligando a EPM a pagar una cuantiosa cantidad de dinero de su caja menor, liquidez que necesita para financiar otros proyectos, invertir en otros proyectos, pagarse de salario y la infinidad de cosas para las que una empresa necesita tener caja menor, aparte de pagar intereses de la deuda que los podía haber pagado en el largo plazo sin comprometer su flujo de caja, pero que ahora lo tiene que hacer por la laraca del alcalde Quintero. Entonces este es un caso donde la corrupción opera de manera camuflada, ¿sí me entienden? Un alcalde utiliza un siniestro burdamente para abogarse a una cruzada anticorrupción, y genera más problemas de los que resuelve, si es que llega a resolver alguno. Y este tipo recibe los aplausos de una mayoría, una minoría incauta, que entiende poco sobre el tema de aseguramiento, sobre los temas técnicos, como pues implica abrir un sistema de túneles en una represa. Pero pues bueno, genera un aplauso, porque pues da la sensación de que algo se está haciendo por combatir la corrupción, pero en verdad lo único que se está haciendo es darle pantalla a los politiqueros de siempre. Entonces, por esto es que el tema de la corrupción y decir yo voy a combatir la corrupción resulta tan nocivo, porque pues realmente la corrupción tiene algunos causantes. Parte de eso es la pobreza monetaria, parte de eso es la falta de derechos de propiedad, parte de eso es para institucionalidad, es decir, acá hay una institucionalidad que se pisa la cola la una con otra, y parte de eso también es la captura que ha tenido nuestra institucionalidad, tanto a los politiqueros tradicionales como alternativos. Y bueno, pues normalmente un candidato que le hable solo de corrupción y que va a resolver la corrupción posiblemente es parte de esta contertulia de corruptos
va a atacar la corrupción de un lado, la corrupción de su rival político, pero que obviamente va a permear los intereses de sus amiguitos. Entonces, pues, mientras que la derecha permea los intereses de un gremio burdo como lo es Fedegan, que nos mantiene el precio de la carne artificialmente caro a través de aranceles a la importación, pues la izquierda mantiene los intereses de sindicatos como lo son FECODE, que pues sus resultados nos dan a aclarar que la educación pública en Colombia es bastante mediocre y los profesores que supuestamente deberían estar capacitados para educar en los colegios pues a los que van, el 80% de los niños en Colombia pues no están capacitados, y en este sindicato se mantiene una estructura de poder que pues les mantiene los salarios artificialmente elevados para un profesional, para el profesional medio colombiano, no los evalúan, se mantienen sin evaluarse. Pues los profesores de FECODE pueden pasar 20, 30 años enseñando la misma cosa sin replantearse pues si ya hubo renovación, pues si deben renovar su currículo y no lo hacen, pues. Y entonces, pues nuestros estudiantes reciben una mala educación en consecuencia, pues si este grupo de intereses está preservado por la izquierda. Entonces, el tema que la corrupción es que pues la corrupción se personaliza, pero pues al final se logra tapar este cartel de clientelismo que tiene el establishment político tanto de derecha como de izquierda. Y bueno, al final se generan cruzadas falsas, cruzadas burdas, pero no logramos atacar los problemas reales de clientelismo que genera la corruptela del Estado colombiano con intereses privados, sean intereses de gremios o sindicatos. Y esto ha sido el primer podcast de, espero muchos, con ustedes, Juan Felipe Vélez.